Dos géneros literarios, el poético y el narrativo, para expresar lo que se vive, lo que se conoce, lo que se siente, lo que palpita. Mientras se deslizan en cada palabra el amor, el agradecimiento, el homenaje y la denuncia. Placeres de la lectura. Se trata de un programa que podemos definir como un espacio, o mejor, un universo pleno de momentos. Con ustedes, Graciela Berti. Hoy, por cierto, nos visita un escritor sanrafaelino que ha nacido en un pueblo de este departamento, el que se encuentra más al este, ya en el límite con San Luis, o sea, en el querido Monte Comán. Su nombre es Néstor Rodríguez Luzuriaga. Bienvenido, Néstor. Gracias, Graciela. Un gusto estar con ustedes, compartir este momento. Me siento muy bien, muy cómodo y espero que podamos pasar un lindo rato juntos. Seguro que sí. Bien, Néstor, como bien nació allá, seguramente estudió en la centenaria Escuela Martín Palero. La querida y vieja Escuela Martín Palero, donde yo fui alumno, fui parte de su personal docente, fui vicedirector, porque mi querido compadre, ya fallecido, José Sánchez, me servía de tapón. Nunca pude llegar a una dirección en la Escuela Martín Palero, porque siempre estaba él, que estaba ya, lo habían plantado ahí. Bueno, yo estuve mucho tiempo esperando poder llegar a la escuela, porque era mi escuela. Yo la sentía como mía y la sigo sintiendo como mía. Recuerdo incluso la vieja escuela donde empezamos nosotros, hicimos nuestro primer grado con la señora Raquel Laciar de Ros. No estaba emplazada en el mismo lugar. En el mismo, digamos, el terreno era el mismo. Uh-huh. Pero el emplazamiento del edificio era distinto. Estaba en el, digamos, si lo tomamos como un rectángulo, sería el lado largo del rectángulo, de la base del rectángulo. La que es paralela a la ruta, digamos. No, daba frente a la plaza. Claro. Uh-huh. A la plaza San Martín. Allí era una vieja escuelita del mismo estilo de las que se usaron en aquel tiempo. Es a la que debe haber ido mi mamá también, ¿eh? Sí, seguro que debe haber venido tu mamá. Tu mamá era mayor que yo, entonces yo vine después que tu mamá. Sí, son las cosas de la vida. Yo recuerdo siempre la casa de ustedes, en la esquina, no recuerdo cuáles calles era, porque en Montecomán no nos manejábamos tanto por la calle. Era la casa de fulano, la casa de mengano, y la casa de usted era la casa de los siriacos. Ajá, sí, que era el nombre de mi abuelo materno. ¿Tu abuelo materno era siriaco? Sí, y el hijo de un tío también siriaco. Ajá. ¿Cómo se heredaban antes así? O sea, los nombres que le dábamos de los abuelos, de los bisabuelos. En mi familia, por ejemplo, el Eduvigis lo han heredado casi todas mis primas, incluida mi hermana. Como primero, como segundo nombre, pero iba. Pero iba, el Eduvigis era una marca familiar. Era irreemplazable, tenía que estar el Eduvigis, si no, no era un apellido Luzuriaga. Bueno, ya. Néstor, luego se gradúa en la escuela secundaria como maestro normal, en la escuela normal mixta, solo que antes estuviste una parte del colegio secundario en el colegio Don Bosco, en Mendoza. Exactamente. Hice vida de alumno pupilo. Claro. Que te digo una cosa, no es desagradable, porque se logran lindas amistades, gente buena, viviendo bien. Bien, ya como maestro vuelve también
a dar clases a Montecomán, no solo en la escuela primaria, sino en la secundaria, que antiguamente la llamábamos comercial C2, no tenía nombre. Empezó como S2. S2, después pasó S2. a ser C2, cuando yo cursé creo que era C2, y posteriormente, luego de la Guerra de Malvinas, recibió el nombre actual, que es el de Mayor Jorge Osvaldo García. Claro, que murió en la toma de las Malvinas. Bien. Era piloto aviador. O sea, correspondía militarmente a la Fuerza Aérea Argentina. El mayor Jorge Osvaldo García. Bueno, y qué gran homenaje ¿Mm? a un héroe de Malvinas. A un hombre que entregó su vida para, digamos, de alguna manera poner las cosas en su lugar. Porque las Malvinas habían sido españolas en su origen y luego pasaron a depender de la Argentina, hasta que los ingleses, como de costumbre, pegaron el manotón y se quedaron con ella. Y les interesaba, ¿sabes por qué? Porque las Malvinas están ubicadas muy estratégicamente en el mapa. Si uno mira el mapa, ve que... No es donde termina el mapa, precisamente, sino donde comienzan algunos intereses. Sí. Algunos intereses, como son la crianza, no sé si te refieres a la crianza de las ovejas. Sí, no, y también estratégicamente muy cerca de la Antártida. Desde el punto de vista militar, claro. Están en el paso obligado para llegar al Estrecho de Magallanes. Sí. Que es la comunicación con el Pacífico. O sea que más estratégico que eso, imposible. Y los ingleses les interesa. Vos fíjate que si te pones a mirar el mapa mundi, todos los grandes pasajes, o sea, el pasaje del Estrecho de Magallanes está controlado por las Malvinas. Los otros pasos que tiene el mundo, el Estrecho de Gibraltar, por ejemplo, todo eso son todas posesiones inglesas. Qué raro, ¿no? ¿Alguna vez manejaron flotas? ¿Alguna vez empezaron a manejar las flotas marinas, no? Bien, bueno, Néstor, al cabo de su jubilación, se dedicó más a escribir. Él se jubila como director de la escuela José Villanueva, aquí en San Rafael, y si bien siempre escribió guiones y textos docentes, ¿no es cierto?, para actos escolares y demás, una vez jubilado ya decide dedicarse más a la literatura propiamente, si bien la tenés que haber ido gestando mucho antes, escribir poemas y eso, sí, ¿a partir de cuándo? Eso, digamos, es una especie de signo que nos cae a algunos, gracias a Dios. Y bueno, y lo hacemos. Lo hacemos porque lo amamos, porque lo queremos. Porque para mí el leer y el escribir es una necesidad biológica casi. Y es así que una vez que reúne un número de poemas, bueno, decide publicarlos, ¿no? En este libro que se titula Viviendo y que tiene una tapa en monocromo con una foto de un lugar bellísimo del sur de la provincia de Mendoza, está ubicado en la zona de Malargüe, a pocos kilómetros de Valle de las Leñas. Exacto. Si bien está en sepia, no sé si se distingue, bueno, ya se aproximarán las imágenes, es cuando uno llega a ese lugar y bueno, no le cabe otra expresión que decir esto es hermoso. Y bueno, quedó Valle Hermoso porque de hecho es un valle en las nacientes del Río Grande y se puede apreciar también en pleno vuelo el majestuoso cóndor mendocino, o andino más bien, ¿no? En este libro... Esa tapa, ¿sabes quién la diseñó? Sí, Jorge Amar. Sí, vamos a hablar. Claro, Jorge Amar, uno de los grandes amigos. Exalumno mío. Exalumno tuyo. Qué bien. Exalumno mío. ¿De escuela primaria o secundaria? Secundaria. Sí, porque él nace en Alvear, creo. Sí. Vino con su papá a instalar la mueblería en Montecomán allá para fines de la década del 50. Wow. Bueno, Jorge Amar va a estar también en este espacio más adelante
Y también es un gran escritor, obviamente, y en algún momento se dedicó a la edición. Entonces diseña la tapa, tapa e interior, y la fotografía le pertenece en este caso a Miguel Martín. Este libro está publicado en el 2009 y tiene unas dedicatorias que las voy a leer porque me gusta, están ambientadas así en las estaciones del año. Sí, Sí, bueno, las estaciones del año, ¿sí? Bueno, las que nos obligan a ponernos un sobre todo, un pullover. Bueno, estas dedicatorias que tiene al comienzo están así como ambientadas en las estaciones del año y dice: al invierno de mi vida, al que espero preparado, a mis hijos por ser flores y frutos de mi primavera y mi verano, a mis nietos y nietas por ser la certeza de una nueva primavera y a Mabel por ser la tibieza de mi otoño. Bueno, vamos a decir que Mabel está presente aquí, como también su primer retoño, Aldo. Y también hay unos agradecimientos para Juan Carlos Carboni, otro escritor que, bueno, ya no se encuentra, ya falleció hace algún tiempito. También está dedicada a Pocho, que es José Pocho Montoya, un historiador de Montecomán, al quien pensamos invitar también para que nos cuente precisamente todos de esos conocimientos que él ha plasmado en libros. Y a Jorge, que es Jorge Julio Amar, el editor, otro gran amigo. Bueno, el prólogo está hecho por Juan Carlos Carboni precisamente, y vamos a comenzar ya con la parte de lectura, ¿no? Es un poemario este libro, sin embargo, al final el autor nos ofrece una sorpresa. Y yo elijo este poema que se llama Patrimonio. Dice: estoy sentado aquí con el silencio. Una música lejana se adivina. Es fresco el aire y la brisa hace ondear banderas en las hojas. Y me siento dueño de la tarde, de la puesta del sol y de los pájaros, del verde profundo de los árboles y del cielo gris y tormentoso. Un tronar retumbante allá a lo lejos, un roquedal rodando allá en el cielo, y 1000 potros sin frenos son las nubes galopando en el viento. Las golondrinas, saetas negras de la tarde, tejen filigranas en el cielo, y mientras lleva el río mis recuerdos, me siento millonario de paisajes, millonario de sol y de silencio, millonario del aire que atesoro, millonario de totoras que se mecen, millonario de sueños. El olor a jarilla que mojada embalsama la tarde como incienso, y el poleo triunfal que se adivina dando su aroma al viento. Y yo me siento rey en zapatillas, apoyado en un trono desparejo, contemplando la tarde que termina, mientras se lleva el río mis recuerdos. Bueno, este es un poema que está en 7 estrofas, cuartetas, formado por 4 versos. Los versos son de arte mayor, es decir, que cuentan con más de 8 sílabas. La rima, si aparece, es asonante, pero por lo general son versos libres, y aparecen unas figuras muy propias, muy nuestras, que al leerlo cualquiera diría: esto es Mendoza, al menos la Mendoza de antes, porque ya no es patrimonio nuestro, que son las tormentas de verano. Dice: un tronar retumbante allá a lo lejos, un roquedal rodando allá en el cielo, y 1000 potros sin freno son las nubes galopando en el viento. Esas tormentas que nos dejaban unas grandes lluvias, y no pocas veces acompañadas, unas granizadas muy fuertes que nos que habían destrozaban dejado todo. a pata, como decimos los mendocinos. Destrozaban todo. Y por el tamaño a veces de este granizo, los mendocinos le llamamos piedra directamente, porque bueno, como dice Néstor, podía dejar una cosecha, un techo, bueno,
Y cuántos techos y cuántas Sí. cosechas, ¿Y ¿no? cuántos automóviles destruyeron las granizadas? Y hasta los animales se vieron Sí. muy afectados porque, Sí, bueno, mirá, cuando eran... ¿tú recuerdas dónde vivía yo? Sí, Bueno, a la media cuadra, pero por la vereda opuesta, vivía un tío mío, don Pedro Rodríguez, fallecido ya. Y tenía una yegua muy linda y la había dejado atada en el patio. Se la agarró la piedra y la yegua se murió sí, sí. de la cantidad De granizo y del tamaño y la fuerza Claro, no. ¿Sabes lo que pasa? Yo no sé, como mendocino viejo, para mí el granizo eran piedritas chiquitas que caían. Sí, sí. Y la piedra, la de verdad, eran piedras, no eran macanas. Eran piedras de hielo, sí, pero piedras. Sí. Y te rompían la cabeza. Recuerdo que una de las personas que me contaba lo que le había pasado cuando empezó la tormenta es que él andaba por la finca y lo único que tenía había un fuentón por ahí cerca y con ese fuentón se protegió la cabeza. Bueno, acá me impacta esta imagen del millonario, ¿no? Bueno, que viene de la mano del título también, Patrimonio. Millonario de sol y silencio, millonario del aire que atesora, millonario en totoras que se mecen, millonario de sueños. Bien, de esas cosas que no, bueno, que pocas veces observamos. Y cuando las perdemos de algún modo es cuando comenzamos a apreciarlas. Ahí decían, nos damos cuenta de lo que teníamos y que no apreciábamos. Y también va de la mano con la palabra rey, rey en zapatillas, trono, trono desparejo. Claro. Sí, yo me imaginaba sentado, ¿sabes dónde? En la orilla del canal, metiendo los pies en el agua en una siesta de verano, con el agua fresquita que traen los canales de Mendoza. Eso, ahí en esa idea, en esa imagen, es que, me centré un poco. Claro, ahí estaba y obviamente estas acequias no estaban emporladas, mucho menos, entonces eran todas esa de orilla tierra. era despareja, ese asiento, ese trono era desparejo. Y aparecen también, bueno, nuestra flora, ¿no? Olor a jarilla, olor a poleo. Y te faltó el hinojo. ¿Te acuerdas que Sí. cuando había una tormenta, Sí. Y bueno, lo primero que se sentía era el olor a hinojo, que ya no, por cierto. Bueno, fíjate que con el cretino Bravo, ¿te acordás? Jacinto Bravo, que sus compañeros de trabajo le habían puesto el cretino porque era el inspector. Y una muy buena persona con la que tuve posibilidad de trabajar, de compartir, diría, los trabajos deportivos que se hacían en Montecomán. Yo recuerdo las carreras de bicicletas que organizábamos, cómo atraía gente. Era un espectáculo realmente, un espectáculo deportivo, pero lindo, porque nos permitía conocer gente que venía de afuera para competir. Como de otros distritos. Sí, de otros distritos, de otros lugares. Recuerdo don Jesús Mesa, un bicicletero que era vecino mío, que también participaba como deportista en el desarrollo de esas competencias que se hacían alrededor de la plazoleta de Montecomán, ¿te acordás? Sí. Pasaban enfrente de tu casa. Sí. Que también le llamábamos Boulevard. Y que tenía, bueno, creo que los mencionás, Sí, los grandes eucaliptos. Mira, ese bulevar a mí me suena medio raro. ¿Y sabes por qué? Porque soy muy criollo y me gusta lo criollo. Está bien, y para mí era la plazoleta. O un paseo, ¿no? Era un paseo lindo. Porque abarcaba básicamente los dos lados del pueblo, como pueblo ferroviario, obviamente contaba con la estación en el medio, un gran tren, y dividía el pueblo en dos. Entonces, los de este lado y los del otro contaban, se contaba con esa. Yo recuerdo siendo muchacho, de unos 10, 12 años, los partidos de fútbol que jugábamos con los del otro lado. En la cancha, íbamos a la cancha de ellos, porque ellos tenían una cancha mejor.
y jugábamos en la cancha que ¿sabés cómo se llamaba? La cancha de los chiqueros, porque en el fondo de esa cancha estaban los chiqueros de los chanchos de don Gabriel Martín, que tenía la bodega enfrente. Empezás a recordar lo que hacías cuando eras joven y te volvés a sentir joven de alguna manera. Aunque yo dentro de poco más de un mes voy a cumplir los 86 años, me sigo sintiendo joven al acordarme de esas cosas. Y qué importante que es, una, poder recordarlos, y otra, no perder ese ejercicio. Recuerdo también que estaban los eucaliptus ahí, que bueno, luego fueron cortados. Sí, los viejos eucaliptus que los y también, sí, los que se cortaron, bueno, es que se desrama, se desgaja, eran árboles que con los vientos traían también problemas, pero también habían bosquecitos, uno que estaba cerca del río, que han quedado algunos árboles. Sí. Pero el eucalipto y las acacias, bueno, eran básicamente las plantas. Yo recuerdo, mira, para mí uno de los recuerdos vegetales más lindos que tengo es Montecomán en noviembre, cuando los acacios se cubrían como glicinas silvestres. Claro, porque larga ese ramillete de copitos blancos. Pero la flor blanca. Y perfumada y dulce, ¿te acuerdas? Era dulzona, era rica. En mi casa, mi tía Encarna sabía hacer tortillas con esas flores. Y eran de ricas. Bien, y hacia el final del libro, Viviendo, nos encontramos con esto que dije al principio, una sorpresa, y es otro género que él introduce, una sola versión, y es el cuento. Y bueno, con este cuento aparece obviamente el docente que lleva en el alma. No sé si lo querés leer vos a este. Bueno, me gustaría. Es una de las cosas que uno escribe por lo que siente, no por lo que piensa, sino por lo que siente. Son lecturas o cosas escritas a través de los sentimientos, no de la intelectualidad, sino de lo que uno siente realmente. Y esto es lo que siente un maestro. Se llama Un cuento. Y hay una cápite previo que explica por qué está este cuento en un libro de verso, como le llama Borges. Dios me perdone compararme con Borges, pero bueno, es una de las cosas que a uno le van quedando. Dice, la cápite que tiene, dice, la inclusión de este cuento en un libro de poesías no es casual, tiene un objetivo. Si con él logro que un solo adulto se dé cuenta de cuán importante es la lectura para un niño, un solo adulto se dé cuenta de cuán importante es la lectura para un niño, o un solo niño empieza a leer inspirado en el mismo, ese objetivo habrá sido cumplido. O sea que yo no puedo con mi alma de maestro. Siempre pienso en que esto le puede servir a una maestra para dar una de sus clases, que puede servir para alguna cosa. Este cuento habla de unas puertas mágicas. Dice las puertas mágicas. Y dice así: el niño dormía profundamente y soñaba. Estaba dentro de un gran palacio con cientos y cientos de puertas. Cada puerta tenía un cartel que decía, ábreme. Todos y cada una de ellas tenía el mismo cartel que era una gentil invitación, ábreme. Lentamente el niño se acercó a una. Con mano trémula la abrió y de pronto se encontró a bordo de un hermoso barco de grandes velas blancas. Los curtidos marineros lo saludaban sonriendo y la brisa salada le acariciaba la frente. Se puso frente al timón y gritó, ¡leven anclas! Partió en un largo viaje, visitando islas y países nuevos y desconocidos. Vivió 1000 aventuras y al fin volvió al puerto. Bajó del barco, cruzó el puente
y la cerró. Enseguida abrió otra puerta que se encontró y se sentó sentado frente al tablero de mando de la primera astronave que partía rumbo a Marte. Siguió abriendo puertas y así fue en poco tiempo marino, astronauta, explorador, científico, detective, bombero. Subió a las más altas cumbres del planeta y descendió a los más profundos abismos. Fue buzo y esquiador, mago y trapecista en el circo más grande del mundo, que debe haber sido el Brown. Fue despertando de a poco. Cuando abrió los ojos, no podía creer lo que veía. Allí estaban las puertas que conducían a todos los mundos maravillosos que pudiera imaginar. Estaban prolojamente ordenadas en estantes. La gente les llamaba libros. Y él se había quedado dormido en la biblioteca de su barrio. Muy pedagógico, por cierto, pero bueno, esa invitación en todo momento del niño y del adulto, ¿no? a leer, a entender que es el modo de viajar, el modo de conocer, el modo de aprender Yo diría que es el modo de vivir. y el modo de vivir el Sí. mejor modo quizás para Sí, vivir. quizá el mejor modo, porque para mí la lectura es una especie de diálogo con el que escribió el libro. Y muchas veces nos encontramos con sorpresas lindas. Y en otras veces nos encontramos con cosas que nos aburren, pero nos enseñan. Bueno, y después aparece, unos años después, unos 7 años, ya el segundo libro, Por el Camino, tiene como un subtítulo Un manojo de las hojas de todos los otoños. Esa frase no es mía. Esa frase corresponde a un gran amigo que creo que incluso escribió el prólogo de ese libro. Es Miguel Pérez Mateo. Miguel Pérez Mateo. Porque en este entonces ustedes ya formaban un trío literario que se llamó Tres voces. Tres Voces. Ajá. Sí, donde estaban Nelly Kachurovsky, Miguel Pérez Mateo y vos. Y yo que era Miguel es quien hace en este caso el prólogo. Sí. Bueno, pero cuenta con una foto, que es una foto premiada de nuestras alamedas. De la Villa 25 de Mayo. Sí, algunas alamedas centenarias. Y lo ganó una ex alumna de la escuela que organiza el concurso. Su nombre es Nadia Micaela Hueman. También la edición está a cargo de Jorge que a mí me Julio gustó Amar. mucho el apellido de esa chica, porque indudablemente tiene raíces indígenas. Por la diéresis. Sí, no la conocí la chica, pero me imagino que tenía algún abuelo por allá lejos, de los tantos que Roca eliminó del paisaje argentino. De la villa que tenemos, es nuestra área fundacional, el área fundacional de San Rafael, es la Villa 25 de Mayo. Sí, la Villa 25 de Mayo. Vamos a empezar por un poema, seguramente, porque la estructura del libro es así. Primero los poemas y posteriormente las narraciones, que él en este caso se encarga de denominarlas, como cuentos, relatos, reflexiones y denuncia. Algunas de ellas son en forma expresa y otras surgen de otros textos que ya vamos a ir viendo. Este que elijo se llama Raíces y está escrito para el centenario precisamente de Montecomán. Vamos a seguir hablando de Montecomán. ¡Qué bien! Sí, somos montecomaninos, tenemos nuestras raíces puestas allá. Por supuesto. Obviamente. Allí están sepultados mis abuelos, mis padres, mi madre. Porque el silencio de tus calles fue testigo de la primera cita, del primer amor y el primer desengaño. Porque el azul luminoso de tu cielo me vio pasar corriendo por mi niñez de pueblo. Porque la nieve primaveral de tus acacias
les dio color y aroma a mis primeros sueños, porque el sol de tus siestas en enero se convirtió en frescura en el canal amigo, porque te supe lejos y te sentí cercano, como se siente a veces la presencia intangible de un amigo, porque a la sombra de tus viejos eucaliptus saborearon mis labios aquel primer helado, porque la tierra de tus calles guarda rastros del paso de mis padres y le enseñaste a caminar luego mis hijos, porque el silbato largo de algún tren en la noche fue parte de mi sueño y hoy vibra en mi recuerdo, porque me duelen los silencios de sus máquinas, silencios que taladran tu corazón y el mío, porque quisiera hablarte de futuro, no solo de recuerdos. Hoy elevo mi copa con vino de esperanza, porque siguen flameando las banderas de antaño en los brazos robustos de jóvenes que marchan, porque tus diagonales acortan las distancias para que en el reencuentro sigamos siendo hermanos, porque te siento mío y sigo siendo tuyo, con lo poco que dije y lo mucho que callo, porque quiero perderme otra vez por tus calles y encontrar a aquel niño que corría cantando, llenarme el alma toda de acacias floreciendo y decirte bajito, vamos andando, hermano, porque tus viejas calles hoy rebullen de vida con tu gente y aquellos que una vez nos marchamos. Por eso es que te canto, por eso es que te amo. Montecomán avanza con jóvenes 100 años. Y eso fue escrito, es una de las tantas cosas que uno escribe porque la siente. Porque yo me sigo sintiendo y en todos lados pongo que nací en Montecomán y es una mentira grande como una casa. Porque yo nací en la maternidad del Hospital Chetacó. Bueno, que nos pasó a varios eso. Yo nací en el Hospital Chetacó, en el lugar, digamos, en la vieja maternidad. Y fíjate lo que son las cosas. El lugar ese donde yo nací está ocupado ahora por la parte que atiende a los enfermos de psiquiatría. Uh-huh. No sé, es una especie de tal vez de premonición, porque los poetas somos todos medio locos. Tenemos que aceptar esa realidad y que nos acepten así. Eso es lo bueno. Te decía que muchos tuvimos esa suerte o no suerte de nacer en San Rafael, pero no fue la mía casualmente. A mí me atendió una partera en Montecomán. Doña Piazza. Doña Piazza, que luego pasó a ser mi madrina de confirmación. ¿Sí? Y para quien tengo dedicado un relato también. Bien, bueno, vamos a seguir hablando también de las cosas nuestras, si bien ya nos desplazamos un poco. Y es el relato que él denomina Reflexiones, y aparece en la página 101, y dice, las hablas regionales. ¿Usted se preguntó alguna vez por qué razón las diversas zonas del país tienen ciertas formas de hablar el castellano que las hace distintas? Lo que permite que podamos decir de una persona, con solo sentirla hablar, de qué provincia o al menos de qué región del país es. ¿Por qué el correntino habla con una cadencia y unos sonidos distintos al cordobés y los dos, a su vez, distintos al mendocino? La razón debemos buscarla en el principio de la conquista y colonización de nuestro territorio. Los distintos pueblos que habitaban en lo que hoy es Argentina hablaban distintas lenguas, con sus propios sonidos y sus propias cadencias. Esto era un gran inconveniente para quienes, con un criterio absolutamente etnocentrista, pretendían suplantar toda la cultura existente por la suya propia, aduciendo que el aborigen era inferior y la europea superior. Lamentablemente hay quienes siguen creyéndolo. La verdad es otra. Una etnia a la que se obliga a abandonar su lengua pierde el nexo con su cultura ancestral, transformándose en un grupo aculturado al que se puede manipular y someter mucho más fácilmente. ¿Será esto verdad?
me limito a plantear una pregunta. ¿Por qué mientras en América se obligó a todos los aborígenes a hablar el castellano o el portugués, en el caso de Brasil, en España siguieron y siguen hablándose distintas lenguas? En Valencia se habla valenciano, en Cataluña catalán, en Galicia gaélico y en el País Vasco euskera. La respuesta es simple: para conquistar y colonizar hay que aculturar. Y para aculturar hay que hacer que el sujeto sienta vergüenza de su propia cultura, que la vea como algo inferior, degradante y hasta pecaminoso. Mucho se podría hablar de este proceso y de sus consecuencias, muchas de las cuales se han transformado en endémicas en nuestra América Latina. Pero volvamos al principio. El porqué de las hablas regionales? Cuando el aborigen americano fue obligado a abandonar su lengua y hablar castellano, lo hizo manteniendo la cadencia de su lengua de cuna, y cuando algunos sonidos de la nueva lengua le resultaban muy dificultosos, los suplantaba por otros similares de su propia lengua. Tal es el caso de la R rodante del español, que el huarpe, hablante del milcayat, que conversábamos que es Sí, el huarpe, la lengua del huarpe mendocino, no la sí, del sí. huarpe sanjuanino más al norte. La lengua del huarpe sanjuanino era el alentiac. Y tenía alcances en La Rioja, porque no nos olvidemos de la R riojana. Mira, no sé cómo hablaría Facundo, el gran Los riojano, ancestros de Facundo. aunque después hubo otro que se mandó algunos Claro, líos. por eso quizás lo Pero no recordamos importa, dejémoslo. No estamos para criticar, sino para recordar. para recordar. Transformó la R dental, ¿no?, que pronunciamos los mendocinos, que no nos avergonzamos de hablar como tales. O el sonido de la L y la Y unificados en un solo sonido, como la letra I. O la unificación de grafemas S, C y Z en un solo fonema. Cuando usamos nuestra habla regional, en realidad estamos levantando un cartel que dice: a mí no me colonizaron del todo. Queda en mí algo de la vieja cultura que viene desde la raíz de mi sangre. Esa última parte me gustó mucho, está entre paréntesis. Sí, no. Entre Y comillas, es una forma de hacer que mis niños, mis alumnos, se acostumbraran a que yo hablaba como mendocino. Y vamos a pasar al tercer libro, que ya viene después del 2020, como en el 2022, con una gran producción y con una distribución similar a la anterior, primero la poemática y posteriormente la narrativa. ¿Y sabes por qué? Porque para mí mis poesías son una especie de hijos. Y tienen que ir primero, como y buen tienen hijo. que ir primero. Sí. Pero qué bien. En este último libro, que se llama En el último repecho. Claro, porque lo escribí ya siendo viejo. Entonces pensé que iba a ser el último de los libros. Pero ya hace bastante que lo escribiste. En el último tramo. No. Es repecho. En el campo le llamamos repecho a una subida. Y es un repecho. Y está bien representado porque tenemos ahí un cerro, una lomada. Es Un ascenso. Una subida. Y con varias dificultades, por cierto, ¿no? Sí. Mucha roca. Acá en uno de sus poemas, los que se encuentran en la primera parte, se titula Del derecho y del revés. ¿Cómo vino este libro a parar a mis manos? No lo sé. ¿Cómo vino este canto a enredarse en mis labios? Tampoco lo sé. ¿Cómo vieron mis ojos el cuadro que atormenta mis noches de insomnio? Algo más que no sé. ¿Cómo fueron mis manos ansiosas a pedir de tu carne el regalo? Nunca lo sabré. ¿Qué son tantas las cosas que ignoro, que me llenan de angustia el alma y me dan bofetadas siniestras? Al soñar y sentir sin saber, ¿por qué el libro no dice su historia? ¿Por qué el canto no explica su son? Si los llevo prendidos al alma, si me laten en el corazón, tal vez una tarde lejana pueda ver la razón de mi sino y me encuentre en el libro y el canto todo aquello que una vez soñé
y descubra, mirando la trama, a no ya del derecho, sino del revés. Y tal vez yo descubra asombrado que estoy de cabeza y no estoy de pie, que los sueños se viven despiertos y solo son sueños lo que hice ayer. Las Bueno, mujeres son como las rosas. sí, A veces te lastiman, pero son lindas de ver. Y bueno, de lo que paso se aprovecho agradece, la piropeo. ¿Viste? lo que se agradece mucho. Bueno, y en este poema yo veo esas cosas que nos cuestionamos, ¿no es cierto? Tantas cosas que nos cuestionamos en la vida. Y que Sí, a veces pero encontramos respuesta y a a veces algunas no. les encontramos respuestas, a otras no. Y en la página 89 encontramos ya un cuento, un relato, lo denomina el autor, y se titula El dolor me duele. Lo encontré de golpe, entre la gente apresurada por la lluvia. Vestía los mismos harapos de siempre y lo seguía la misma escolta de perros atorrantes que no lo deja nunca. Pero en sus ojos había una luz nueva y recién me di cuenta de que son claros y que en aquel día de grises nubes y de mansa llovizna sus ojos brillaban. De pronto comprendí por qué. Llevaba en una de sus manos, con respetuoso ademán, cual si fuera una ofrenda hacia algún altar desconocido, un juguete. Un camioncito hecho de madera y prolijamente pintado con vivos colores, amarillo, azul, rojo, rueditas negras. Fue solo un instante. Nuestros ojos se encontraron y con tímido ademán me mostró su ofrenda. ¿Por qué a mí? Entre todos los que de la atestada vereda, tal vez porque fui el único que lo miró. Nos cruzamos y cada cual siguió su camino. ¿Hacia dónde iría? ¿A quién buscaría entre la indiferencia de la calle? ¿Qué recuerdos le traería ese juguete que tal vez encontró boyando junto al cordón de la vereda? Tal vez buscaba un niño o se buscaba a sí mismo cuando era niño. Tal vez recordaba a algún otro hijo de los que hace años no sabe nada, o algún nieto a quien conoció hace ya muchos años. Yo recordé mi infancia y aquellos autitos que hacíamos con una tabla como chasis y una carrocería que había ascendido de categoría. Hasta hacía poco, una lata de aceite de motor vacía, y hoy, tijera de cortar, lata de por medio, el orgullo de un niño que había construido su propio juguete y que en aquellos caminitos de tierra construidos cuidadosamente en el baldío se sentía un Juan Gálvez, un Marcos Ciani, un Toscanito Marimón, un Juan Manuel Fangio, y con la bandera a cuadros que bajó en Caracas para el triunfo en la etapa de aquel ídolo regional que era Víctor García. Yo seguía al viejo, como a media cuadra, quería saber qué haría. Cruzamos la Alberdi y entramos en un barrio coqueto y prolijo. En la vereda jugaba un niño. Es tan linda la lluvia cuando uno es chico. El viejo se acercó al niño y con gesto de amor le entregó el juguete. En ese momento sucedieron dos cosas. La voz de una mujer gritó desde el porche con tono de enojo: Carlitos, vení para adentro y tirá esa porquería. Vaya a saber cuánta mugre tiene. Escuché el rezongo. Te hemos dicho que no le recibas nada a ese viejo sucio. El viejo bajó la cabeza y comenzó a caminar de nuevo, esta vez hacia el norte, al Constitución, donde tenía su ranchito. Su gesto era triste y lo escuché murmurar cuando pasó a mi lado sin mirarme. Era mi nieto, era mi nieto. La lluvia trazaba surcos en su cara, o serían lágrimas. Yo me volví hacia el centro y a mí también la lluvia se me volvió salobre al mezclarse con un tropel de lágrimas. Y aquí la sensibilidad del escritor, ese que puede mirar también esos rostros
que el resto, la mayoría, ignoramos. Sí, o que directamente los ignoramos, pero que son una realidad de nuestra vida, porque son también parte de nuestra vida y que en algunos casos son parte de nuestra sensibilidad. Sí. Y bueno, pero gracias a Dios eso se puede hacer todavía. Néstor Rodríguez Luzuriaga, un escritor que expresa en su obra el amor, la añoranza y el compromiso. El compromiso que siente por su país y en particular por esta región del sur mendocino. Gracias, Néstor, por tu visita. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias a vos y a Juanjo, quien con sus instrumentos de, no digo de tortura, pero sí de vigilancia, porque uno se ve mirado por los aparatos, eso y dice que no quería salir de ahí adentro. Acá estamos, viviendo, como dice el título de mi primer libro, Viviendo. Y yo con 86 años no les voy a dar el gusto. Voy a decir como dice una vieja copla norteña que dice: todos quieren que me muera, de adrede no voy a morir. Al año como el coyuyo, cantándole voy a salir.